A veces, el amor verdadero espera hasta que la vida parece ya tener su guión escrito. Ana, a sus 40 años, creía conocer todas sus verdades, hasta que una sola mirada lo cambió todo. Esta es la historia de cómo descubrió que nunca es tarde para permitirse sentir. Acompaña el viaje de Ana y Julia, dos mujeres cuyos caminos se cruzan en el momento exacto, y descubre cómo el deseo puede nacer cuando menos te lo imaginas. Quédate conmigo hasta el final y cuéntame en los comentarios, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste tu corazón latir diferente? Y si aún no estás suscrita al canal, suscríbete y deja tu like. Ana siempre había vivido con la precisión de quien diseña planos arquitectónicos. A los 40, su vida era una construcción meticulosa, una carrera sólida como arquitecta, un divorcio reciente que le dio más libertad de la que imaginaba, y una rutina que parecía segura, pero que en el fondo era solo cómoda. El amor, para ella, se había convertido en un recuerdo lejano, algo que pertenecía a su juventud, antes de las responsabilidades, antes de las decisiones que la moldearon. Aquella tarde de otoño, con el cielo gris anunciando lluvia, Ana entró a una cafetería nueva del barrio, atraída por la promesa de un lugar tranquilo donde revisar sus proyectos. El ambiente era pequeño, con paredes de ladrillo expuesto, luces cálidas y el aroma de café recién molido flotando en el aire. Detrás de la barra, una joven manejaba la máquina de espresso con una soltura casi coreografiada. Era Julia, de 26 años, con cabello castaño claro recogido en un moño suelto, piel clara salpicada de pecas sutiles y ojos marrones que parecían esconder historias no contadas. «Buenas tardes, ¿qué te sirvo hoy?», preguntó Julia, con una sonrisa que mezclaba simpatía y un toque de curiosidad. Ana pidió un capuchino, pero algo en la voz de Julia, suave, pero con una firmeza acogedora, hizo que su mirada se detuviera un segundo más. Cuando Julia le entregó la taza, sus dedos casi se tocaron, y Ana sintió un leve escalofrío, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Desvió la mirada, incómoda, y fue a sentarse junto a la ventana. Mientras intentaba concentrarse en los papeles frente a ella, Ana notaba, sin querer, los movimientos de Julia, la forma en que limpiaba la barra con gestos precisos, cómo reía con un cliente, cómo se recogía un mechón detrás de la oreja. Había una ligereza en Julia que contrastaba con la rigidez que Ana había cargado durante años. Y, por más que lo intentara, no podía evitar las miradas furtivas que intercambiaban. Cuando Julia se acercó para preguntar si necesitaba algo más, el corazón de Ana se aceleró. No era solo su sonrisa, ni la forma en que sus ojos parecían ver más allá de lo superficial. Era algo más grande, algo que Ana no sabía nombrar, pero que la hacía querer regresar. «Eres nueva por aquí, ¿verdad?», dijo Julia, apoyando una mano en el respaldo de la silla vacía al lado de Ana. «El barrio es chico. Me acordaría si ya te hubiera visto». Ana rió, sorprendida de su propia timidez. «Sí, es la primera vez, pero me gustó el café». «¿Solo el café?», replicó Julia con un tono juguetón que escondía una sutil provocación. Ana no respondió, pero la sonrisa que se escapó de sus labios lo dijo todo. Al salir de la cafetería, con el viento frío del otoño rozándole el rostro, se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. Era como si, por primera vez en años, sintiera el peso de un deseo que no podía explicar. En los días siguientes, Ana encontró excusas para volver a la cafetería. Era el café, se decía, o la necesidad de un lugar tranquilo para trabajar. Pero en el fondo, sabía que era por Julia. Cada visita era un pequeño ritual. El saludo cálido, las miradas prolongadas, las conversaciones que empezaban triviales y terminaban en una complicidad que Ana no esperaba encontrar. Julia tenía una forma de transformar lo común en algo especial. Contaba historias sobre los clientes habituales, sobre los poemas que escribía en cuadernos viejos, sobre los lugares que soñaba con conocer. Ana, que siempre había sido más de escuchar que de hablar, empezó a abrirse. Hablaba de los proyectos que amaba,
de las casas que imaginaba pero nunca construyó para sí misma, del vacío que a veces sentía aún estando rodeada de gente. Con Julia se sentía vista, no como la arquitecta competente ni la mujer que siempre sabía qué hacer, sino como alguien con deseos, dudas y una vida entera por redescubrir. Una noche, cuando la cafetería ya estaba por cerrar, Ana se quedó hasta tarde, perdida en un boceto. La lluvia caía afuera y el ambiente estaba en silencio, excepto por la música suave que Julia había puesto para el cierre. Se acercó a la mesa de Ana, trayendo 2 tazas de café. «Para que no digas que solo yo te sirvo», dijo, con una sonrisa traviesa, sentándose frente a ella. Ana agradeció, sintiendo el calor de la taza en las manos y el peso de la mirada de Julia sobre sí. Había algo diferente esa noche. El espacio entre ellas parecía más pequeño, el aire más denso. Julia se inclinó un poco, apoyando los codos sobre la mesa, y sus ojos se encontraron con los de Ana con una intensidad que le hizo latir el corazón con fuerza. «Sabes, Ana», empezó Julia, con voz baja, casi un susurro. «Tienes una forma de mirar que dice mucho más de lo que hablas, como si llevaras un mundo entero ahí dentro, esperando salir». Ana sintió un calor subirle por el cuello. Quiso desviar la mirada, pero no pudo. Los ojos de Julia la sostenían, como si supieran exactamente lo que ella intentaba esconder. Por un instante, Ana imaginó lo que sería acercarse, acortar la distancia, dejar que ese momento se volviera algo más. Pero el miedo, o tal vez la anticipación, la hizo detenerse. «¿Siempre hablas así con las clientas?», preguntó Ana, intentando aliviar la tensión con un tono ligero, pero su voz salió temblorosa. Julia rió, un sonido suave que parecía acariciar el ambiente. «No, solo con las que me dan ganas de quedarme después del cierre». Quedaron en silencio unos segundos, ese tipo de silencio que dice más que cualquier palabra. Ana sentía su corazón latir fuerte, su cuerpo alerta, como si cada célula estuviera esperando el siguiente movimiento. Pero Julia, con su paciencia provocadora, solo se levantó, tomó las tazas vacías y dijo, antes de regresar a la barra: «Hasta mañana, Ana, no lo olvides». Cuando Ana salió a la calle, el frío de la noche no fue suficiente para apagar el calor que llevaba en el pecho. Sabía que algo estaba comenzando, algo que ya no podía ignorar. La cafetería estaba más silenciosa de lo habitual ese viernes por la noche. La lluvia, que había insistido en caer desde el inicio de la semana, había alejado a los clientes de siempre, dejando el lugar casi desierto. Solo Ana permanecía sentada en su mesa de siempre, con papeles esparcidos que fingía revisar. Pero sus ojos traicionaban la mentira, siguiendo cada movimiento de Julia mientras ella limpiaba la barra con gestos lentos, casi rituales. La luz amarilla del lugar se reflejaba en el cabello castaño claro de Julia, recogido en un chongo que dejaba al descubierto la curva delicada de su nuca. Ana sentía un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y algo más profundo, algo que hacía que su piel se estremeciera, incluso sin ningún contacto. Julia, como si sintiera el peso de esa mirada, se giró y sonrió. Una sonrisa que era a la vez gentil y provocadora, como si supiera exactamente lo que estaba provocando. Terminó de acomodar la barra, apagó la máquina de espresso y caminó hasta la mesa de Ana, sosteniendo una botella de vino tinto y 2 copas. «Creo que hoy nos merecemos algo más interesante que café, ¿no?», dijo con un tono ligero, pero con un brillo en los ojos que sugería más de lo que decía con palabras. «Quédate un rato conmigo. Esta noche lo está pidiendo». Ana dudó, sorprendida por la propuesta, pero la invitación era irresistible. Asintió, sintiendo el corazón acelerarse. Julia se sentó a su lado, no frente a ella, y la cercanía inmediata trajo una nueva ola de calor al rostro de Ana. El perfume de Julia, jazmín con un toque amaderado, parecía envolver el aire, haciendo que cada respiración fuera un recordatorio de su presencia. Conversaron un rato, el vino suavizando las barreras que Ana aún intentaba mantener. Hablaron de cosas pequeñas,
el frío que llegaba con el otoño, las canciones que sonaban bajito en la cafetería, los sueños que cada una guardaba para sí misma. Pero entre las palabras crecía algo más grande, una tensión que se construía en cada mirada prolongada, en cada risa que resonaba un poco más fuerte de lo necesario. Julia, con la copa en la mano, se inclinó un poco más cerca, su rodilla rozando suavemente la de Ana. Ese contacto, incluso a través de la ropa, hizo que Ana contuviera la respiración por un instante. Miró hacia abajo, al punto donde sus cuerpos casi se tocaban, y luego volvió la mirada a los ojos de Julia, que la observaban con una intensidad que parecía desnudar cada capa de su alma. ¿Alguna vez has pensado? Comenzó Julia, su voz más baja, casi un susurro, mientras dejaba la copa sobre la mesa y se acercaba aún más. ¿En cuánto dejamos de vivir por miedo a lo que no podemos explicar? Ana tragó saliva, sintiendo el peso de la pregunta. Sus ojos se posaron en los labios de Julia, ligeramente húmedos por el vino, y luego volvieron a los de ella. No había forma de escapar de ese momento. No había razón para escapar. Julia levantó la mano despacio, como si pidiera permiso con el gesto. Sus dedos encontraron la mano de Ana, que descansaba sobre la mesa, y la tocaron con una delicadeza casi reverente. La piel de Ana se erizó de inmediato, y el calor del contacto subió por su brazo, extendiéndose por su pecho. Los dedos de Julia se deslizaron suavemente, trazando las líneas de la mano de Ana, como si quisieran memorizar cada detalle. Era un gesto simple, pero cargado de intención. Una invitación silenciosa, una promesa de algo más grande. Ana no se retiró. Al contrario, giró la mano para encontrar la de Julia, entrelazando sus dedos. El gesto era pequeño, pero parecía llevar el peso de una decisión. Sus miradas se encontraron de nuevo y había algo nuevo allí, un entendimiento mutuo, una aceptación de que ese momento era el inicio de algo que ninguna de las dos podía seguir ignorando. ¿Lo sientes, verdad?, preguntó Julia, su voz ahora un murmullo ronco, sus ojos fijos en los de Ana. Ana no respondió con palabras. Solo apretó la mano de Julia con un poco más de fuerza, como diciendo que sí, que lo sentía todo. Su corazón latía descompasado, y el mundo a su alrededor parecía haber desaparecido, dejando solo el calor de ese contacto, el brillo en los ojos de Julia, el aroma de vino y jazmín en el aire. Se quedaron así un tiempo, manos unidas, miradas fijas, la tensión entre ellas tan palpable que parecía vibrar. No había prisa. No tenía por qué haberla. Ese toque, tan simple y a la vez tan profundo, era el primer paso en un camino que Ana sabía que lo cambiaría todo. La noche había caído por completo cuando Ana y Julia salieron de la cafetería, caminando juntas bajo la luz difusa de los postes. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y cargado con el olor de tierra mojada. Ana sentía la mano de Julia aún caliente en la suya, incluso ahora, mientras caminaban en silencio hacia su apartamento, a unas pocas cuadras de ahí. El toque en la cafetería, ese entrelazar de dedos, había abierto una puerta que ninguna de las dos parecía querer cerrar. Cada paso era una elección, un movimiento hacia algo que Ana sentía palpitar en su pecho, y más abajo, en lugares que había ignorado por años. En el elevador, el espacio reducido parecía amplificar la presencia de Julia. Ella estaba de lado, recargada contra la pared metálica, con una leve sonrisa en los labios, como si supiera lo que significaba ese silencio. Ana, con el corazón desbocado, evitaba mirarla directamente, pero sus ojos la traicionaban, deslizándose por la curva del cuello de Julia, por la forma en que su blusa se ajustaba a los hombros. El perfume de jazmín, ahora mezclado con el calor de su piel, volvía el aire casi insoportablemente denso. Cuando llegaron al departamento de Ana, ella abrió la puerta con un leve temblor en las manos. El espacio era sencillo, pero acogedor. Paredes claras, algunos cuadros geométricos que reflejaban su profesión de arquitecta, una planta en la esquina que sobrevivía más por terquedad que por cuidado. Ana encendió una lámpara de pie, bañando la sala con una luz suave, y se giró hacia Julia,
que dejaba su abrigo sobre el brazo del sofá con una naturalidad que contrastaba con la tensión que aún flotaba entre ellas. ¿Quieres más vino?, preguntó Ana, intentando llenar el silencio mientras se dirigía a la cocina. Julia rió suavemente, un sonido que acariciaba el ambiente. «Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿no crees?», respondió, caminando despacio hacia Ana, que se detuvo a medio camino, aún con la botella en la mano. Quedaron a unos pocos pasos de distancia, y el aire entre ellas estaba cargado de expectativa. Julia dio un paso más, y Ana sintió que el ambiente cambiaba, como si el propio tiempo contuviera la respiración. Los ojos de Julia, marrones y profundos, encontraron los de Ana con una intensidad que le hizo arder la piel. Ya no había cómo evitarlo, ni cómo fingir que aquello era solo una conversación casual. Julia extendió la mano, y esta vez el contacto fue más atrevido. Sus dedos tocaron el brazo de Ana, deslizándose lentamente desde la manga de la blusa hasta la piel expuesta de su muñeca. El contacto era leve, pero incendiario, como si cada centímetro tocado estuviera siendo descubierto por primera vez. Ana dejó la botella sobre la mesa cercana, los ojos fijos en los de Julia, mientras un escalofrío subía por su espalda. El toque de Julia no era solo físico, era una pregunta, una invitación, una promesa. ¿Alguna vez has sentido algo que te asusta y te libera al mismo tiempo?, preguntó Julia con voz ronca, casi un susurro, mientras sus dedos subían por el brazo de Ana, trazando un camino lento hasta el hombro. Ana tragó en seco, sintiendo cómo el calor del contacto se expandía por todo su cuerpo. «Creo que lo estoy sintiendo ahora», respondió, con la voz temblorosa, pero cargada de una honestidad que incluso a ella le sorprendía. Julia sonrió, una sonrisa que mezclaba ternura y deseo, y se acercó aún más. Sus rostros estaban tan próximos que Ana podía sentir su respiración, cálida y ligeramente dulzona por el vino. Los labios de Julia estaban a centímetros de los suyos, y el espacio entre ellas vibraba con la posibilidad de lo que vendría a continuación. Ana sintió su corazón acelerarse, todo su cuerpo alerta, como si cada célula rogara por más. Pero Julia, con esa paciencia que parecía su sello, no se lanzó al beso. En cambio, se inclinó y dejó que sus labios rozaran suavemente la mejilla de Ana, un gesto tan sutil como devastador. La piel de Ana reaccionó con un estremecimiento, y ella cerró los ojos, entregándose a la sensación, dejándose llevar por la ola de calor que subía desde su pecho hasta la nuca. «No hay prisa», murmuró Julia, con los labios aún cerca, su voz vibrando contra la piel de Ana. «Estoy aquí, y no me voy a ir a ningún lado». Ana abrió los ojos y encontró los de Julia tan cerca que pudo ver las pequeñas motas doradas en sus iris. Por primera vez no había miedo en su mirada, solo una certeza nueva, frágil pero poderosa. Ella quería eso, quería a Julia, quería permitírselo. Se sentaron en el sofá, aún muy juntas, con las rodillas tocándose, las manos rozándose ocasionalmente, como si probaran los límites de ese nuevo territorio. La conversación fluyó, más ligera ahora, pero cargada de miradas que decían todo lo que las palabras aún no se atrevían a pronunciar. Y en ese espacio pequeño, con la luz suave y el eco lejano de la lluvia, Ana sintió algo que había olvidado: la belleza de estar viva, de ser vista, de desear sin culpa. El apartamento de Ana estaba envuelto en una quietud que amplificaba cada sonido, cada respiración, cada latido del corazón. La luz tenue de la lámpara de esquina dibujaba sombras delicadas en las paredes, creando un refugio donde el mundo exterior no tenía permiso para entrar. Ana y Julia estaban en el sofá, los cuerpos girados una hacia la otra, tan cerca que el calor de su presencia mutua era casi palpable. Las rodillas se tocaban, y las manos, que antes se habían entrelazado con cautela, ahora descansaban cercanas, como esperando el próximo paso de una danza que ambas sabían que apenas comenzaba. Julia, con sus ojos marrones brillando como brasas bajo la luz cálida,
Observaba a Ana con una intensidad que espesaba el aire. Había paciencia en su mirada, pero también un deseo contenido, una promesa de algo que Ana sentía vibrar en cada rincón de su cuerpo. A sus 40 años, Ana se había acostumbrado a mantener sus emociones en líneas rectas, como los planos arquitectónicos que diseñaba, pero allí, con Julia, todo eran curvas, matices, incertidumbres que la atraían como un imán. ¿Alguna vez sentiste algo que parece más grande que tú misma?, preguntó Julia con voz baja, casi un murmullo, mientras sus dedos volvían a encontrar la mano de Ana. Esta vez, el contacto fue más lento, más deliberado. Sus pulgares trazaron la línea de las venas en el dorso de la mano de Ana, moviéndose con una suavidad que parecía dibujar mapas invisibles en su piel. Cada movimiento era una caricia, una invitación, y Ana sintió un escalofrío recorrerle el brazo, como si el toque de Julia despertara partes de ella que habían estado dormidas por años. «Creo que lo estoy sintiendo ahora», respondió Ana, con la voz temblorosa, cargada de una vulnerabilidad que ya no intentaba esconder. Sus ojos encontraron los de Julia, y en ese instante ya no había espacio para dudas. Solo una certeza cálida, líquida, que se expandía desde el pecho hasta el vientre. Julia sonrió, una sonrisa lenta que mezclaba ternura con una provocación sutil. Se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellas, hasta que Ana pudo sentir el calor de su aliento, ligeramente dulzón por el vino que habían compartido en la cafetería. El perfume de jazmín, mezclado con un toque amaderado, envolvía a Ana como una segunda piel, haciendo de cada inspiración un recordatorio de la cercanía de Julia. Los dedos de Julia subieron por el brazo de Ana, dejando atrás la mano y trazando un camino delicado por la curva de la muñeca, donde la piel era más fina, más sensible. El toque era leve, pero ardiente, como si cada centímetro explorado fuera descubierto por primera vez. Ana contuvo el aliento, su cuerpo entero reaccionando con un temblor que comenzaba en la superficie y resonaba más profundo. Los dedos de Julia se deslizaron hasta el antebrazo, delineando la línea de los músculos con una precisión casi reverente, como si estuviera memorizando no solo la piel, sino también la historia que ella cargaba. «Eres tan viva», susurró Julia, los ojos fijos en los de Ana, mientras su mano ascendía hasta el hombro, donde la blusa de Ana se había deslizado ligeramente, revelando su piel clara. Sus dedos rozaron la clavícula, siguiendo la línea delicada del hueso, con una lentitud que hizo latir el corazón de Ana aún más fuerte. El toque era suave y firme a la vez, como si Julia supiera exactamente el peso de ese momento, lo mucho que significaba para Ana. Ana no podía apartar la mirada. Sus ojos bajaron por un instante a los labios de Julia, húmedos y entreabiertos, y luego volvieron a los suyos, donde encontró un brillo que decía todo lo que las palabras no se atrevían a pronunciar. Sentía todo su cuerpo en alerta, la piel hormigueando. Donde los dedos de Julia habían pasado, el vientre de Ana se contraía con una mezcla de deseo y anticipación. Era como si cada caricia estuviera redibujando los contornos de quien ella era. Julia se acercó aún más, hasta que sus rostros quedaron a unos centímetros de distancia. El aire entre ellas vibraba, cargado de una tensión que parecía a punto de romperse. Ana sintió el aliento de Julia contra sus labios, cálido, provocador, y cerró los ojos por un instante, dejándose llevar por esa sensación. Al abrirlos de nuevo, Julia estaba aún más cerca, con una mirada tan intensa que parecía ver el alma de Ana. ¿Puedo?, preguntó Julia, con una voz ronca, un susurro que casi parecía una súplica, mientras sus dedos deslizaban desde la clavícula hasta la nuca de Ana, enredándose con suavidad en su cabello castaño ondulado. Ana no respondió con palabras, solo se inclinó hacia adelante, un gesto pequeño, pero cargado de significado, como si estuviera entregando una parte de sí misma que nunca antes había mostrado. Era el sí que nunca pensó que daría.
Los labios de Julia encontraron los de Ana con una suavidad que contrastaba con la urgencia creciente entre ellas. El beso comenzó lento, casi vacilante, como si ambas quisieran saborear cada milésima de segundo de ese primer contacto. Los labios de Julia eran suaves, cálidos, y se movían con una delicadeza que parecía preguntar y responder al mismo tiempo. Ana sintió una explosión de calor en el pecho que se expandía por todo su cuerpo como una ola, y respondió al beso con una intensidad que la sorprendió. Sus manos, antes dudosas, encontraron los hombros de Julia, deslizándose hasta la curva de su cintura, donde la blusa se ajustaba a la piel tibia. Julia profundizó el beso, una de sus manos aún en la nuca de Ana, atrayéndola suavemente más cerca, mientras la otra bajaba por el lateral de su cuerpo, trazando la curva de su cadera con una presión delicada pero firme. El toque era reverente, pero cargado de deseo, y Ana sintió su cuerpo arquearse instintivamente, buscando más de esa conexión. Sus dedos se apretaron contra la cintura de Julia, sintiendo el calor de su piel bajo la tela fina, y un leve gemido escapó de sus labios, ahogado por el beso. Cuando se separaron, con las respiraciones agitadas y los rostros aún cerca, Ana sintió humedad en los ojos, no de tristeza, sino de una liberación que no sabía que necesitaba. Julia, con una sonrisa tierna, pasó el pulgar por la mejilla de Ana, secando una lágrima que ella ni siquiera había notado. «Eres mucho más de lo que imaginas», susurró Julia, con la voz cargada de emoción, mientras apoyaba su frente contra la de Ana, sus dedos todavía entrelazados en su cabello. «Y quiero conocer cada pedacito de eso». Ana sonrió, una sonrisa que venía de un lugar profundo, donde la culpa y el miedo ya no tenían espacio. En ese momento, con su cuerpo todavía vibrando por el contacto de Julia, sintió que por primera vez estaba verdaderamente viva. El silencio que siguió al beso era denso, pero no incómodo. Ana y Julia permanecieron en el sofá del departamento, con los rostros aún cerca, las respiraciones entrecortadas, mezclándose en el aire cálido entre ellas. La luz suave de la lámpara dibujaba contornos delicados en el rostro de Julia, destacando las pecas discretas y el brillo en sus ojos castaños, que parecían mirar a Ana de una forma en la que ella misma nunca se había permitido verse. Ana, con el corazón todavía acelerado, sentía el eco del toque de Julia en cada centímetro de su piel. La memoria de sus dedos en la nuca, la cintura, la cadera, como si hubieran dejado marcas invisibles que ardían suavemente. Julia, con la frente aún apoyada en la de Ana, deslizó lentamente los dedos por su cabello, deshaciendo lo que quedaba del moño flojo con una delicadeza que se sentía más como una caricia que como un gesto casual. Ana cerró los ojos por un instante, absorbiendo la sensación, el calor de la cercanía, el perfume de jazmín que parecía haberse impregnado en el aire. Pero, detrás del deseo que aún latía en su cuerpo, comenzó a surgir una ola de inseguridad, como una sombra imposible de ignorar. «¿Qué estás pensando?», preguntó Julia, con una voz suave, pero con un toque de preocupación. Se alejó solo lo suficiente para mirar a los ojos de Ana, manteniendo una mano apoyada sobre su muslo, con el pulgar trazando círculos lentos sobre la tela del pantalón, un gesto que era a la vez reconfortante e incendiario. Ana vaciló, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. La verdad era que, por primera vez en años, sentía el peso de ser vista, no como la arquitecta competente, la mujer que siempre tenía las respuestas, sino como alguien con deseos, miedos y una vulnerabilidad que había enterrado hace mucho tiempo. A los 40 años, después de un matrimonio que terminó sin grandes dramas, pero también sin grandes pasiones, Ana no sabía cómo navegar por este nuevo territorio, donde cada toque de Julia parecía reescribir quién era. «Yo no sé si sé cómo hacer esto», admitió Ana, con la voz baja, casi un susurro. «Todo esto es tan nuevo, y no sé si estoy lista para ser esa persona que tú ves en mí». Julia inclinó la cabeza, una sonrisa tierna curvando sus labios.
levantó la mano del muslo de Ana y tocó su rostro, con los dedos rozando su mejilla, con una suavidad que hizo que Ana se estremeciera. El toque era ligero, pero lleno de intención, como si Julia estuviera diciendo, sin palabras, que entendía cada duda, cada temor. «No tienes que saberlo todo ahora», dijo Julia con la voz ronca pero firme. «Solo necesitas permitirte sentir». Y Ana hizo una pausa, sus dedos deslizándose hasta la nuca de Ana, donde se detuvieron, trazando la línea delicada de su piel. «Yo te veo. No solo a la mujer que diseña casas perfectas o que carga el mundo sobre los hombros. Veo a la mujer que está aquí, ahora, temblando, pero deseando. Y eso es más hermoso que cualquier plano que hayas dibujado». Ana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no apartó la mirada. Había algo en la forma en que Julia hablaba, en la manera en que sus dedos permanecían en su nuca, firmes pero gentiles, que hacía que sus inseguridades se sintieran más pequeñas, menos aterradoras. Respiró hondo, sintiendo el calor del toque de Julia extenderse por todo su cuerpo, como si cada caricia fuera una invitación a liberarse. Sin pensarlo, Ana se inclinó hacia adelante, acortando de nuevo la distancia entre ellas. Esta vez fue ella quien buscó el contacto, sus manos encontrando los hombros de Julia, con los dedos deslizándose por sus curvas, sintiendo la firmeza bajo la tela fina de su blusa. El contacto era titubeante, pero lleno de curiosidad, como si Ana estuviera descubriendo no solo el cuerpo de Julia, sino también su propia capacidad de desear. Trazó la línea del cuello de Julia, con los pulgares rozando la piel suave justo debajo de la oreja, donde podía sentir el pulso sutil de una vena. Julia respondió al roce con un leve suspiro, los ojos entrecerrados, como si saboreara cada segundo de aquel momento. Se acercó más y sus labios encontraron de nuevo los de Ana, pero ahora el beso era diferente, más profundo, más atrevido. Los labios de Julia se movían con una mezcla de ternura y hambre, explorando los de Ana con una precisión que hacía vibrar todo su cuerpo. Ana sintió las manos de Julia descender por su espalda, los dedos siguiendo la curva de su columna con una presión que era al mismo tiempo delicada y posesiva, como si quisieran marcar cada centímetro de su piel. El beso se intensificó y Ana se dejó llevar, los dedos ahora más seguros, deslizándose por la cintura de Julia, sintiendo el calor de su piel bajo la blusa. La atrajo más hacia sí. Sus cuerpos se fundieron y ese contacto fue como una chispa, encendiendo algo dentro de Ana que ni siquiera sabía que existía. Las manos de Julia encontraron nuevamente la base de la nuca de Ana, los pulgares rozando la línea de su mandíbula, mientras el beso se convertía en un diálogo silencioso, un intercambio de promesas y verdades que ninguna de las dos necesitaba poner en palabras. Cuando se separaron, con la respiración entrecortada y los rostros aún muy cerca, Ana sintió su corazón latir con un ritmo que parecía nuevo, pero al mismo tiempo correcto. Julia apoyó su frente contra la de Ana, una mano aún en su nuca, la otra deslizándose lentamente por su brazo, como si no quisiera romper el contacto. «No tienes que tener miedo de ser quien eres», susurró Julia, con los labios rozando la oreja de Ana, provocándole un nuevo escalofrío que recorrió todo su cuerpo. «Y si tú quieres, me quedo aquí para ayudarte a descubrirlo». Ana sonrió, una sonrisa que venía de un lugar profundo, donde la culpa y el miedo habían sido reemplazados por una valentía frágil, pero real. Apretó la mano de Julia, sintiendo el calor de su piel contra la suya, y por primera vez en años no solo se sintió viva, sino completa. La mañana siguiente trajo una luz suave que entraba por las cortinas del departamento de Ana, iluminando el sofá donde ella y Julia aún permanecían, ahora envueltas en un silencio cómodo, con los cuerpos cercanos, pero ya no entrelazados. La noche había sido un torbellino de emociones, caricias y revelaciones, y Ana sentía el eco del beso de Julia en cada rincón de su piel. Su cabello castaño estaba suelto, ligeramente despeinado, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una mezcla de euforia y miedo.
Julia, a su lado, tenía la cabeza apoyada en el respaldo del sofá, una sonrisa serena en los labios, mientras sus dedos jugaban distraídamente con un mechón del cabello de Ana, dibujando círculos suaves en su nuca. El toque era ligero, casi casual, pero todavía hacía que Ana se estremeciera. Cada roce de los dedos de Julia parecía reavivar el recuerdo de la noche anterior. La forma en que sus manos habían explorado la curva de su cintura, la presión delicada de sus pulgares en la base de su espalda, el calor de unos labios que se habían buscado con una urgencia que Ana jamás imaginó sentir. Pero ahora, con la luz del día trayendo de vuelta al mundo real, una sombra de duda comenzaba a formarse en el pecho de Ana. No era sobre Julia, ni sobre lo que sentía. Era sobre ella misma, sobre lo que significaba ser esta nueva versión de sí misma en un mundo que tal vez no lo entendería. «Estás muy callada», dijo Julia, su voz suave, pero con un toque de curiosidad. Se giró, apoyando el mentón en la mano, sus ojos castaños observando a Ana con esa intensidad que parecía desentrañar cada pensamiento no dicho. «Estás pensando en lo que viene ahora, ¿verdad?». Ana suspiró, bajando la mirada hacia sus manos, que ahora descansaban en su regazo. «No es tan simple, ¿sabes?», respondió con una voz cargada de una vulnerabilidad que aún estaba aprendiendo a aceptar. «Pasé toda mi vida siendo una cosa. La arquitecta, la esposa, la mujer que todos creen conocer. Y ahora, esto, tú, yo. No sé cómo encaja esto en el resto de mi vida». Julia se acercó, acortando la distancia entre ellas en el sofá. Su mano encontró la de Ana, sus dedos entrelazándose con una firmeza que era reconfortante y al mismo tiempo eléctrica. Levantó la mano de Ana hasta sus labios, depositando un beso suave sobre los nudillos, un gesto tan delicado que hizo que Ana contuviera la respiración. El calor de los labios de Julia sobre su piel era un recordatorio de todo lo que habían compartido la noche anterior, y por un momento, las dudas parecieron más pequeñas. «No tiene que encajar en ningún lado», dijo Julia, con los ojos fijos en los de Ana, mientras sus dedos deslizaban lentamente por su muñeca, trazando la línea de las venas con una lentitud que parecía alargar el tiempo. «Esto no se trata del resto del mundo, se trata de ti, de nosotras. Lo demás, lo descubrimos juntas». El corazón de Ana se encogió, no por miedo, sino por una emoción que mezclaba gratitud y deseo. Quería creer en Julia. Quería aferrarse a esa promesa de que podrían enfrentar lo que viniera. Pero una parte de ella no podía ignorar las voces que ya imaginaba, los amigos que preguntarían, los colegas que podrían juzgar, la familia que tal vez no entendería, y por encima de todo, esa voz interna que todavía se preguntaba si realmente merecía esa felicidad tan inesperada. Julia, como si pudiera leer los pensamientos de Ana, se inclinó un poco más, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Sus dedos subieron por el brazo de Ana, dibujando un camino lento hasta la curva de su hombro, donde la blusa había resbalado, dejando al descubierto su piel clara. El toque era suave, pero cargado de intención, y Ana sintió un escalofrío recorrer su columna, su cuerpo respondiendo incluso antes de que su mente pudiera reaccionar. Julia dejó que sus dedos descansaran ahí, sobre la clavícula, trazando la línea del hueso con una delicadeza que decía todo lo que las palabras no podían. «No tienes que explicarle nada a nadie», murmuró Julia, con la voz ronca, mientras sus labios rozaban la sien de Ana, enviando una oleada de calor por todo su cuerpo. «Pero si quieres, me quedo, para recordarte quién eres cuando se te olvide». Ana cerró los ojos, absorbiendo el roce, el calor, la cercanía de Julia. Inclinó la cabeza, dejando que los labios de Julia se deslizaran desde su sien hasta la mejilla. Un movimiento tan lento que parecía una caricia eterna. Cuando sus labios se encontraron de nuevo, el beso fue distinto, ya no hambriento, sino profundo, como si sellaran una promesa. Las manos de Ana encontraron la cintura de Julia, sus dedos apretando el tejido de la blusa, sintiendo la curva de su cuerpo bajo la tela fina.
Julia respondió al toque, atrayendo a Ana más cerca. Sus cuerpos se pegaron, la respiración se mezcló en un ritmo que parecía sincronizado con el latido de sus corazones. El beso terminó con una suavidad que contrastaba con la intensidad del momento, y Ana apoyó su frente contra la de Julia, los ojos aún cerrados, como si quisiera guardar ese instante para siempre. Las manos de Julia se deslizaron por la espalda de Ana, trazando la línea de su columna con una presión que era al mismo tiempo posesiva y protectora, como si no solo abrazara su cuerpo, sino también su alma. ¿Y si no sé cómo hacer esto?, preguntó Ana, con la voz apenas un susurro, mientras abría los ojos y encontraba los de Julia, tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en sus iris. «Entonces lo aprendemos», respondió Julia, con una sonrisa curvando sus labios, mientras sus dedos subían hasta la nuca de Ana, enredándose en su cabello. Paso a paso, caricia a caricia. Ana sonrió, un gesto que nacía de un lugar nuevo dentro de ella, donde el coraje empezaba a vencer al miedo. Apretó la mano de Julia, sintiendo el calor de su piel contra la suya, y por primera vez se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría ser digna de un amor que no necesitaba explicación alguna. Los días que siguieron al beso en el departamento de Ana fueron como un sueño del que temía despertar. Cada encuentro con Julia, en la cafetería, en caminatas nocturnas por el barrio o en momentos robados en el mismo sofá donde todo comenzó, profundizaba la conexión entre ellas. Ana se sentía más liviana, como si el peso de años de expectativas ajenas por fin comenzara a desvanecerse. Pero al mismo tiempo, una nueva inquietud crecía. ¿Cómo encajaría ese amor, tan verdadero y a la vez tan inesperado, en el mundo fuera de las paredes de su departamento? Era una tarde de sábado, y Ana estaba en el estudio de arquitectura donde trabajaba, revisando planos para un cliente. Su celular vibró con un mensaje de Julia. «Paso por ti en 20 minutos. ¿Comemos juntas?». Ana sonrió, sintiendo el corazón calentarse, pero antes de poder responder, Clara, su amiga más antigua y colega de trabajo, entró en la sala con una taza de café y una mirada curiosa. «Estás diferente, Ana», dijo Clara, sentándose en la silla frente al escritorio, los ojos entrecerrados como si intentara descifrar un proyecto complicado. «Estás sonriendo sola al celular. ¿Quién te está poniendo así?». Ana dudó, su sonrisa desvaneciéndose. Clara había sido su confidente durante años, la persona con quien compartió el dolor del divorcio y las pequeñas victorias de su carrera. Pero hablarle de Julia significaba abrir una puerta que Ana aún no sabía si estaba lista para cruzar. Guardó el celular, intentando ocultar su nerviosismo. «Es solo una persona nueva», respondió con la voz más baja de lo que había planeado. «Alguien que me está haciendo pensar diferente». Clara alzó una ceja, claramente insatisfecha con la respuesta vaga. «¿Ah, una persona nueva? Ana, tienes ese brillo de alguien que está enamorada. Dime de una vez, ¿quién es él?». El pronombre la cortó como una navaja, no por malicia, sino por la suposición tan automática. Ana sintió el estómago apretarse, pero antes de poder decir algo, la puerta del estudio se abrió y ahí estaba Julia, con una chaqueta de cuero sobre los hombros, el cabello castaño claro suelto y esa sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Clara se volteó, sorprendida, y Ana sintió el rubor subirle al rostro. «Hola, Ana», dijo Julia, con una voz suave pero con un toque de intimidad que no pasó desapercibido. Se acercó, se detuvo al lado del escritorio y extendió la mano hacia Clara. «Soy Julia, un gusto». Clara le estrechó la mano, pero sus ojos volvieron a posarse en Ana, llenos de preguntas no dichas. Ana sintió el peso de ese momento, pero también una chispa de valentía. Se levantó y, en un gesto impulsivo, tocó el brazo de Julia, los dedos rozando la manga de la chaqueta con una delicadeza que contenía todo lo que aún no podía expresar con palabras. El toque era simple, pero íntimo, y Julia respondió con una mirada que decía: «Estoy contigo». «¿Vamos a comer?», preguntó Ana, con una voz firme a pesar del corazón acelerado.
Clara las observó y una sonrisa lenta comenzó a formarse en su rostro. «Está bien, Ana, pero luego me cuentas bien esta historia», dijo con un tono juguetón que escondía una genuina curiosidad. En el restaurante, un pequeño bistró con mesas al aire libre, Ana y Julia se sentaron frente a frente, las rodillas rozándose bajo la mesa. Un contacto que parecía encender chispas, incluso en medio de la conversación casual. Julia, con esa naturalidad tan suya, tomó la mano de Ana sobre la mesa, entrelazando sus dedos con una firmeza que era a la vez protectora y provocadora. Ana sintió el calor del contacto subirle por el brazo, y sus ojos se encontraron con los de Julia, donde vio la misma mezcla de ternura y deseo que había sentido la noche anterior. «Estás preocupada por lo que ella pensó, ¿verdad?», preguntó Julia, con el pulgar dibujando círculos suaves en la palma de Ana, un gesto que hacía que su cuerpo respondiera con un leve temblor. Ana suspiró, bajando la mirada hacia sus manos unidas. «No es solo por ella, es todo. Mis amigos, mi familia, la gente en el trabajo. Sé que no debería importarme, pero ¿y si no lo aceptan? ¿Y si no sé cómo ser esta persona que están haciendo?». Julia se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ambas, hasta que Ana pudo sentir el calor de su respiración. «Ellos aprenderán a verte como yo te veo», dijo, con la voz ronca y cargada de convicción. «Y si no lo aceptan, eso es problema de ellos, no tuyo». Hizo una pausa, y sus dedos subieron por el brazo de Ana, trazando la línea de su antebrazo con una lentitud que parecía reactivar cada nervio. «Pero, Ana, no estás sola en esto. Estoy aquí. Y me quedaré». Ana sintió un nudo en la garganta, pero también una oleada de calor que no era solo deseo, sino confianza. Giró su mano, entrelazando los dedos con los de Julia, y apretó con fuerza como si se anclara en ese contacto. Por primera vez, el miedo al juicio ajeno parecía menor que la certeza que Julia le ofrecía. Más tarde, de vuelta en el departamento, la noche trajo de nuevo ese silencio cargado de posibilidades. Estaban en el sofá, la luz suave de la lámpara envolviéndolas como un abrazo. Julia se acercó, sus labios rozando la sien de Ana, un gesto que era al mismo tiempo tierno e incendiario. Ana giró el rostro, y sus labios se encontraron en un beso lento, profundo, que parecía sellar la promesa de enfrentar el mundo juntas. Las manos de Julia descendieron por la cintura de Ana, los dedos apretando suavemente la curva de su cadera, mientras Ana respondía, enredando sus dedos en el cabello suelto de Julia, atrayéndola más cerca. El beso fue una afirmación, una declaración de que, a pesar de las incertidumbres, estaban eligiéndose la una a la otra. Y en ese momento, con los cuerpos entrelazados y el calor de las caricias compartidas, Ana sintió que, tal vez por primera vez, el mundo allá afuera podía esperar. La luz de la mañana de domingo entraba por las ventanas del departamento de Ana, trayendo una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que cargaba desde la noche anterior. Ella y Julia habían pasado el fin de semana juntas, entre conversaciones largas, caricias suaves y silencios que decían más que las palabras. Cada momento con Julia parecía fortalecer a Ana, pero también la hacía enfrentar una verdad inevitable. Su vida ya no era solo suya. Había personas, amigos, colegas y sobre todo su familia, que necesitarían conocer esta nueva versión de quien era ahora. Ana estaba en la cocina, preparando café, cuando su celular vibró con una llamada de su hermana, Laura. El nombre en la pantalla le apretó el pecho. Laura, 5 años menor, siempre había sido su confidente, pero también la persona que más conocía sus inseguridades. Ana dudó, pero contestó, tratando de mantener firme la voz. «Ana, has estado desaparecida», dijo Laura, con ese tono juguetón que escondía una curiosidad afilada. «Mamá está preguntando por ti. Quiere hacer comida en casa hoy. ¿Vienes?». Ana miró a Julia, que estaba sentada en la barra de la cocina, con una taza en la mano y una sonrisa tranquila.
El cabello castaño claro de Julia caía libre sobre sus hombros y sus ojos marrones parecían decir: «Tú puedes». Ana respiró profundo. «¿Puedo llevar a alguien?», preguntó, con la voz temblando ligeramente. Horas después, Ana y Julia estaban en el auto, rumbo a la casa de los padres de Ana, en las afueras de la ciudad. El silencio durante el camino era denso, pero no incómodo. Julia sostenía la mano de Ana sobre la palanca de cambios, los dedos entrelazados, su pulgar trazando círculos suaves en la palma de Ana, un gesto que era reconfortante y eléctrico al mismo tiempo. Ana sentía el calor del contacto subir por su brazo, anclándola contra el nerviosismo que crecía a medida que se acercaban. «Les vas a encantar», dijo Julia con voz suave, mientras apretaba su mano. «Y si no lo entienden de inmediato, van a aprender, igual que yo aprendí contigo». Ana sonrió, aunque el nudo en su pecho seguía allí. Sus padres, tradicionales y amorosos, siempre la habían apoyado, pero nunca habían enfrentado algo así. Y Laura, con su forma directa de ser, podía ser impredecible. En la casa familiar, la comida comenzó con la animación habitual. La mamá de Ana, doña Clara, servía la comida con una sonrisa cálida, mientras el papá, don Roberto, contaba historias del trabajo. Laura, sentada al lado de Ana, lanzaba miradas curiosas hacia Julia, que conversaba con una naturalidad que parecía desarmar cualquier tensión. Pero cuando doña Clara preguntó, con tono casual: «¿Y tú, Julia, eres amiga de Ana del trabajo?», el aire cambió. Ana tragó saliva, sintiendo todas las miradas sobre ella. Julia, con esa calma que la caracterizaba, tocó suavemente la rodilla de Ana bajo la mesa, un gesto leve pero firme que parecía decir: «Estoy aquí». Ana respiró hondo y tomó la mano de Julia, ahora visible sobre la mesa con los dedos entrelazados. «No, mamá, Julia no es solo una amiga», dijo Ana con la voz firme, aunque por dentro temblaba. «Es la persona que me está haciendo feliz, muy feliz». El silencio que siguió fue pesado. Doña Clara parpadeó, sorprendida, mientras don Roberto fruncía el ceño, procesando. Laura, sin embargo, soltó una sonrisa, como si ya lo sospechara. «¿En serio, Ana?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Tenía que entenderlo primero», respondió Ana, apretando con más fuerza la mano de Julia. Su toque era un refugio seguro, y Ana sintió el calor de sus dedos como si compartieran el coraje necesario para ese momento. Doña Clara carraspeó, visiblemente incómoda, pero sus ojos se suavizaron al ver la expresión de Ana. «Mi amor, tú sabes que te queremos, ¿verdad?», dijo, con voz vacilante. «Solo que esto es nuevo para nosotros, pero si ella te hace feliz». Don Roberto asintió, aún en silencio, pero extendió la mano para apretar el hombro de Ana, un gesto que decía más que 1000 palabras. La tensión empezó a disiparse, y Laura, siempre directa, levantó su copa de vino. «Bueno, entonces brindemos por la felicidad de mi hermana, ¿no? Y tú, Julia, vas a tener que contar cómo la conquistaste tan rápido». Julia rió, y el sonido pareció calentar el ambiente. «No la conquisté», dijo, mirando a Ana con un brillo en los ojos. «Solo vi quién era de verdad, y eso fue suficiente». Más tarde, en la terraza de la casa, con el sol poniéndose, Ana y Julia estaban solas, sentadas en un banco de madera. El aire fresco traía el olor a pasto mojado, y el silencio entre ellas era ligero, lleno de complicidad. Julia pasó su brazo por los hombros de Ana, acercándola, y sus dedos deslizaron por la curva de su cuello, siguiendo la línea de la clavícula con una delicadeza que hizo estremecer a Ana. El toque era íntimo, pero suave, como si Julia quisiera recordarle que estaban juntas, sin importar lo que viniera. «Fuiste tan valiente hoy», murmuró Julia, con los labios rozando la oreja de Ana, enviándole un escalofrío que se expandió por todo su cuerpo. «¿Sabes cuánto más te admiro por eso?». Ana giró el rostro, sus ojos encontrando los de Julia, tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en su iris. Se inclinó y sus labios se tocaron en un beso lento, profundo, que parecía sellar todo lo que habían enfrentado ese día.
Las manos de Ana encontraron la cintura de Julia, sus dedos apretando la tela de la blusa, sintiendo el calor de su piel debajo, mientras Julia respondía, una mano en la nuca de Ana, la otra deslizándose por la curva de su cadera, un toque que era a la vez posesivo y protector. «No sé lo que viene ahora», dijo Ana cuando el beso terminó, con la frente apoyada en la de Julia. «Pero sé que te quiero conmigo». Julia sonrió, sus dedos aún trazando la línea del cuello de Ana. «Entonces eso es lo que será, tú y yo, paso a paso». En ese momento, con el cielo anaranjado de fondo y el calor del toque de Julia, Ana sintió que por primera vez el futuro no necesitaba ser planeado. Ya se estaba construyendo, ahí, entre ellas. La primavera había transformado la ciudad, trayendo un calor suave y el perfume de las flores que parecían reflejar la renovación que Ana sentía en su pecho. Habían pasado meses desde que enfrentó a su familia, desde que sostuvo la mano de Julia en la mesa y declaró, con una valentía que aún la sorprendía, que había encontrado la felicidad. Ahora, a los 41 años, Ana miraba la vida con ojos que ya no temían al futuro. Julia, con sus 26 años, seguía siendo el faro que la guiaba, con sus sonrisas que iluminaban y sus caricias que aún hacían latir su corazón con fuerza. Era una noche cálida, y Ana y Julia estaban en la terraza del departamento de Ana, que ahora llevaba huellas de ambas, una planta que Julia insistió en traer, un cuadro colorido que eligieron juntas, una manta extendida en el suelo donde estaban acostadas, mirando el cielo estrellado. Una botella de vino descansaba al lado, las copas reflejando la luz plateada de la luna. La música suave que sonaba de fondo, elegida por Julia, parecía mecer el momento, como si el mismo universo estuviera en sintonía con ellas. Ana estaba recostada de lado, la cabeza apoyada en la mano, sus ojos delineando los contornos del rostro de Julia, que descansaba con la cabeza en su regazo. El cabello castaño claro de Julia caía suelto, y Ana no pudo resistir el impulso de deslizar los dedos por él, trazando la línea del cuero cabelludo con una delicadeza que hizo que Julia cerrara los ojos y soltara un suspiro suave. El toque era íntimo, cargado de una familiaridad que había crecido con el tiempo, pero que aún provocaba un escalofrío, como si cada caricia fuera un nuevo descubrimiento. «¿Tú lo cambiaste todo, lo sabías?», dijo Ana con voz suave, mientras sus dedos bajaban por la nuca de Julia, trazando la curva delicada donde la piel era más cálida. «Yo pensaba que mi vida ya tenía un guión definido, y entonces llegaste tú y lo reescribiste todo». Julia abrió los ojos, el brillo castaño reflejando las estrellas. Se giró, apoyándose en el codo, y sus dedos encontraron el brazo de Ana, deslizándose lentamente por la piel expuesta, desde la curva del hombro hasta la muñeca. El toque era suave, pero incendiario, cada movimiento enviando pequeñas olas de calor por el cuerpo de Ana. «Tú también cambiaste la mía, Ana», respondió Julia, con voz ronca, cargada de emoción. «Siempre supe quién era, pero contigo descubrí lo que es querer construir algo para siempre». Ana sintió que el corazón se le apretaba, no por miedo, sino por una gratitud tan profunda que parecía desbordarse. Se inclinó, y sus labios encontraron los de Julia en un beso que era a la vez tierno e intenso. Los labios de Julia eran suaves, cálidos, moviéndose con una lentitud que saboreaba cada segundo. Ana profundizó el beso, una mano deslizándose por la cintura de Julia, sus dedos presionando ligeramente la curva de su cadera, sintiendo el calor de su piel bajo la tela fina de la blusa. Julia respondió, atrayendo a Ana más cerca, sus cuerpos pegados sobre la manta, sus piernas entrelazadas. Las manos de Julia subieron por la espalda de Ana, trazando la línea de su columna con una presión que era a la vez posesiva y reverente, como si quisiera memorizar cada centímetro de su cuerpo. El beso terminó con un suspiro compartido, y Ana apoyó su frente contra la de Julia, los ojos cerrados, como si quisiera guardar ese momento en su memoria. «Te amo», dijo, las palabras saliendo con una facilidad que aún la sorprendía,
como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento adecuado. «Yo también te amo, Ana», respondió Julia, sus dedos aún enredados en el cabello de Ana, su pulgar acariciando su nuca con una delicadeza que la hacía estremecer. «Y cada día contigo es como descubrir que el amor puede ser más grande de lo que imaginaba». Se quedaron así, abrazadas bajo el cielo estrellado, sus cuerpos entrelazados como si fueran una extensión una de la otra. La familia de Ana, después de la sorpresa inicial, había acogido a Julia como parte de su vida, con Laura organizando cenas para celebrar la felicidad de su hermana, y doña Clara enviando mensajes cariñosos. Los compañeros de trabajo, aunque curiosos al principio, ahora miraban a Ana con un respeto renovado, como si su autenticidad hubiera dibujado nuevas líneas en el mundo a su alrededor. Y Ana, por primera vez, sentía que no necesitaba justificarse. El amor que encontró con Julia era suficiente, no porque fuera perfecto, sino porque era verdadero. El amor no sigue reglas ni calendarios. Puede llegar temprano, tarde o en un momento que desafía todas las expectativas. Para Ana, fue a los 41 años que descubrió que vivir su verdad, incluso con miedo, es el camino hacia la felicidad más profunda. Amar es, sobre todo, tener el valor de ser quien eres, sin máscaras, sin excusas. Es encontrar a alguien que te vea por completo y elegir, día tras día, construir una vida juntos. El viaje de Ana nos recuerda que nunca es tarde para permitirse sentir, para abrazar lo que hace latir el corazón, para vivir con autenticidad, porque, al final, el amor verdadero es aquel que te hace sentir en casa, dentro de ti mismo y en los brazos de quien elige estar a tu lado. ¿Qué te pareció el viaje de Ana y Julia? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en tu vida en el que decidiste vivir tu verdad? ¿Y cómo te transformó eso? No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir recibiendo más historias románticas e inspiradoras como esta. Gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo video.